cifrado de información. La criptografía es una ciencia muy importante, la cual se ha utilizado a través de la historia por diferentes países, imperios, empresas, personas para ocultar información, información que puede ser sensible, información que es confidencial, información que tiene valor. Se han utilizado a través de los años diferentes métodos de cifrado o de ocultar información, de encriptar información. Sería la palabra informal encriptar, cifrado la palabra formal. Y vemos cómo hay diferentes posibilidades en los videos, en el material del curso. Ustedes pudieron haberse dado cuenta de las múltiples opciones que hay para cifrar, se dieron cuenta de algoritmos de cifrado, algoritmos simétricos, asimétricos, de llaves públicas, privadas, de diferentes herramientas como lo son los algoritmos AES, TRIDES, como es RCA, etcétera, como vieron certificados digitales, hash, vieron muchas funcionalidades de la criptografía. Ahora vamos a trabajar un poco más en el tema práctico de cómo hacerlo, cómo pasar de la teoría a la práctica y nosotros mismos poder cifrar información sin necesidad de ser especialistas. Ya tenemos una base y sabemos cómo funciona la criptografía, pero ahora vamos a cifrar información con recursos que tenemos nosotros disponibles. Vamos a poner en práctica esto y vamos a ver cómo se comporta la criptografía, cómo oculta la información. Entonces vamos a iniciar. En la descripción del video ustedes van a encontrar disponible la guía del taller de laboratorio de criptografía, donde van a poder descargar todos los recursos que tenemos disponibles y todas las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a iniciar hablando del criptoanálisis. Este criptoanálisis es la ciencia de poder identificar mensajes ocultos a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo el análisis de frecuencias. El análisis de frecuencias consiste en identificar las letras, la cantidad de veces que se repiten las letras en un texto, para identificar, número uno, el idioma en el que puede estar escrito o cifrado este texto, y dos, para analizar cuáles son las letras más comunes en cada idioma, y de acuerdo a esas frecuencias nosotros podemos reemplazar letras para identificar de una manera manual, no de forma automatizada o de forma digital, como lo podría hacer las herramientas que tenemos hoy en día, como los computadores, procesadores, herramientas demás, sino que sería hacerlo de forma manual. Entonces aquí vemos un mensaje que fue publicado por el FBI. Esto hace poco más de 10 años. Vemos aquí un mensaje. A simple vista no podemos identificar nada de lo que dice. Vemos aquí, bueno, unas letras que parece que tienen un orden. Implícitamente uno pensaría que tienen un mensaje oculto. Sin embargo, ¿cómo descifrarlo? Este mensaje fue publicado por el FBI haciendo convocatorias para personas que tuvieran habilidades en criptografía. Quienes rompieran o descifraran el código podían tener la oportunidad de trabajar con el FBI. Aquí un poco más abajo está el mensaje descifrado. Vamos a ver qué dice el mensaje. Dice: congratulations, felicitaciones, usted ha roto el código. Vaya a esta URL fbi.gov/code.htm y, bueno, sabemos, o tú sabes, por favor considere una carrera en el FBI. Entonces las personas que pudieran descifrar este código fácilmente podrían ir a esta URL e inmediatamente postularse para tener una carrera en el FBI. Antes de que tuviéramos nosotros la revolución de las computadoras, el tema del procesamiento, los avances tecnológicos que tenemos actualmente, la forma de cifrar información era de manera manual. Uno tenía que inventar un algoritmo, tenía que decidir cómo iba a cifrar información y se hacía de forma manual. Cada persona, cada grupo de personas definía cómo hacerlo, y esos códigos debían romperse, debían ser rotos también de forma manual. Independientemente, cada uno no tenía máquinas ni computadores disponibles, sino que tenía que analizar de qué manera se pudieron haber intercambiado las letras. Por ejemplo, para un tema de sustitución simple, puedo coger todo un abecedario desde la A hasta la Z e ir reemplazándola una por una de modo simple. Aquí vemos una imagen con un ejemplo de sustitución simple. Aquí vemos el abecedario organizado y en una parte del abecedario tenemos 13 caracteres, podríamos tomarlo todo
Y básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar cada letra del abecedario de una manera diferente. Entonces yo puedo decidir si tengo un corrimiento de 1, 2, 3, 4, 5 campos, de 2 campos, de 3 campos. Si empiezo al contrario, si para mí la A va a ser la Z, si la B va a ser la Y, o si voy a correr 3 campos. Entonces si yo corro 3 campos, 1, 2 y 3, para mí la A de ahora en adelante va a ser la D, la B va a ser la E, y así de forma sucesiva. Entonces con sustitución simple, si yo sé las reglas del juego, si yo sé cómo definir el algoritmo, puedo escribir texto cifrado que para que otra persona pueda identificarlo, pues tendría que saber o descubrir la manera en que yo cifré este texto. Otras opciones serían reemplazar las vocales por números o las letras por números, un espacio de acuerdo a las letras del abecedario. Si la A tiene el espacio número 1, la posición número 1 dentro del abecedario, yo convierto a la A en un 1, o para mí lo tomo el abecedario en letras y le sumo 2. Entonces para mí la A va a ser un 3, la B va a ser un 4, etcétera. Muchas maneras, se pueden definir muchas maneras para cifrar información. Como vemos aquí, el criptoanálisis es la técnica del análisis de frecuencias que consiste en el aprovechamiento de estudios sobre la frecuencia de letras o grupos de letras en los diferentes idiomas, para poder establecer hipótesis y aprovecharlas y poder descifrar un texto o romper la forma o el algoritmo en que se cifró ese texto. Aquí vamos a ver un dato estadístico y esta tabla nos muestra cuáles son las letras más utilizadas en el idioma español de acuerdo a estadísticas. Vemos que las letras de frecuencia alta, las de frecuencia media y las de frecuencia baja. Las de frecuencia alta vemos que son la E, la A, la O, la L, la S, la N, la D, que son las que más se repiten. Las que tienen frecuencia media, que se repiten no tan seguido, no tan comúnmente, la R, la U, la I, la T, la C. Y las de frecuencia baja vemos otras que pues casi no son comunes, la Y, la Q, la B, la H, etc. El resto de las letras tienen una frecuencia pues que rara vez no son tan comunes encontrarlas, una frecuencia rara, donde pues no se van a ver tan seguido en los textos que nosotros utilizamos. Otra pista es que las vocales utilizan alrededor del 47% del texto total que nosotros utilicemos. Entonces, solo la E y la A, si identificamos varias de estas y podríamos asimilar que es el idioma español, podríamos encontrar muy fácilmente unas pistas para empezar a descifrar el texto. Las letras con frecuencia alta suponen alrededor de un 68% del total del texto, las consonantes alrededor del 30% y las de menos frecuencia el 1%. Aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo de un análisis de frecuencias. Entonces vamos a hacerlo por sustitución simple. Vemos aquí un abecedario, el abecedario completo organizado, y abajo hicimos una sustitución simple. Entonces simplemente al azar empezamos a sustituir cada letra. Entonces para nosotros la A va a ser la F, la B va a ser la E, la H va a ser la U. Ya nosotros sabemos cómo son las reglas del juego. Entonces cuando vayamos a escribir algo tenemos que escribir las reglas, las letras que están aquí abajo. Entonces vamos a cifrar este texto. Este texto dice: el elefante es el alma. Si nosotros sustituimos, vamos a empezar a sustituir. Entonces la E nuestro abecedario original es la letra A en nuestro abecedario sustituido. Entonces vamos a poner la A, la L es la V, vamos a reemplazar así cada una de las letras. Aquí obtenemos un texto cifrado. Ahora vamos a hacer un análisis de frecuencias. Vamos a determinar cuántas veces se repite cada una de las letras. Vemos aquí que la letra A se repite 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces está la letra A. Vamos luego con el conteo y encontramos que la letra F se repite 3, 1, 2 y 3. Asimismo la letra V, la M una vez, la L, la T, la K, la S. Ya tenemos unas frecuencias. Entonces si nosotros iniciamos a probar, si suponemos que esto está escrito en idioma español, entonces podríamos decir que esta que se repite 6 veces puede ser la letra E, ya que es la letra con mayor número de frecuencias, la letra que más se repite en el idioma español.
Entonces en la primera prueba vamos a reemplazar esta A que está en el texto cifrado por la letra E. Cuando lo reemplazamos encontramos este texto. Ya tenemos un poco de pistas de que por dónde puede ir el texto. La otra opción es reemplazar la F por la segunda letra que más se repite, que es la A. Cuando reemplazamos aquí la F por la A, vemos mayor información. Aquí vemos que ya empiezan a formarse algunas palabras. Aquí tenemos una palabra también formada. Y así si continuamos reemplazando las palabras, aquí vamos a reemplazar la V por la L, esta V por la L, V por la L, V por la L, aquí ya vemos una palabra más formada. El alza, puede ser alza, puede ser alfa, puede ser alma, sí puede sonar alma. Y aquí esto que puede ser elefante. Bueno, si seguimos reemplazando, fácilmente vamos a llegar al texto final del cual nosotros ya sabíamos cuál era, pero si hubiéramos tenido únicamente el texto cifrado, pues tendríamos que empezar a ver opciones y a lanzar ideas para ver de qué manera podríamos descifrarlo con el análisis de frecuencias. Aquí vemos el elefante, es el A. Bueno, esta es la forma de hacerlo de forma personal, de forma manual, con lo que nosotros podamos identificar. Vamos a ver cómo lo podría hacer una herramienta utilizando pues todo la disponibilidad de recursos de cómputo que tiene un computador. Pues tiene mucha más capacidad de la que nosotros pudiéramos tener de procesamiento. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que se llama CrypTool. Esta está disponible en el enlace de descarga en la guía del laboratorio. Vamos a ejecutarla, aquí la tenemos abierta. Aquí esta es como la pantalla de inicio de nuestra herramienta CrypTool. Aquí vemos diferentes funciones. En nuestro primer ejercicio vamos a hacer un criptoanálisis con una herramienta de cómputo. Entonces vamos a explorar, hay dos opciones, pudiéramos crear una tarea por nosotros mismos o iniciar el asistente, es mucho más fácil. Entonces vamos a dar clic aquí en el asistente, las funciones principales, vamos a decir que use el wizard o el asistente para ver las funcionalidades. Aquí vemos diferentes funcionalidades. Vemos que la primera opción es encryption, decryption, descifrar información, descifrar datos. Vemos que la segunda opción es el criptoanálisis. La tercera son funciones hash, la cuarta son funciones matemáticas, la quinta son códigos y tenemos algunas herramientas. Entonces vamos a hacer un ejercicio de criptoanálisis. Vamos a seleccionar criptoanálisis, siguiente. Aquí nos va a preguntar si es cifrado o encryption clásico o moderno. Si queremos nosotros una encriptación clásica o moderna. Clásico, vemos algunos modelos utilizados como el César, Vigener, Enigma, Transportation, monoalfabético y Stale. El César lo que hace es cifrar información teniendo un corrimiento. En pantalla una imagen de cómo funciona el cifrado de César. Este fue utilizado por el emperador del Imperio Romano. Entonces vemos aquí el abecedario organizado y este tiene un corrimiento de cuánto, de 1, 2, 3 letras. Entonces la letra A venía a ser la D, la B venía a ser la E y la C venía a ser la F. Generalmente tiene un corrimiento de 3 letras, pero ese corrimiento nosotros lo podemos definir y se puede utilizar como nosotros dispongamos. Bien, para ver un poco más de algoritmos que tenemos disponible, vamos a la primera opción de encryption, decryption. Vamos igual, aquí dice Classic y Modern Encryption, vamos a seleccionar el Classic. Aquí vemos el César, el Vigener, que también es un tema de sustitución. Vemos sustitución simple, sustitución, como lo explicamos hace un momento, sustituir cada una de las letras que tenemos. Enigma, que es una máquina de cifrado utilizada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que estuvo vigente muchos años, con el cual sus enemigos no pudieron descifrar sus mensajes hasta que se rompió el código. Vamos a ver un momento cómo funcionaba esta máquina Enigma y vemos muchos otros protocolos. En el cifrado moderno, Modern Encryption, vamos a ver otros
protocolos, dos algoritmos diferentes, dos tipos de cifrado diferentes. Vemos que cifrado asimétrico o de llave privada y el cifrado asimétrico de llave pública. Recordemos que el cifrado asimétrico tiene una sola llave y el asimétrico tiene dos llaves. Si vemos el simétrico, las opciones que tenemos es AES, DES, SDS, TOFISH, T y RC2. Para el cifrado asimétrico, las opciones que tenemos son RCA. Bueno, vamos a abortar y vamos a hacer el ejercicio de criptoanálisis. Entonces seleccionamos criptoanálisis, siguiente, luego Classic Encryption y vamos a seleccionar un texto que fue cifrado con César. Nosotros no vamos a decirle cuál es la llave, no vamos a decirle las reglas del juego, no vamos a decir que lo corrimos 3 campos, 4 campos, no vamos a decir cómo lo sustituimos, simplemente él va a hacer un análisis de frecuencias y va a determinar cuáles fueron las reglas que nosotros pudimos haber obtenido y descifrar el mensaje. Entonces si vamos al documento, vemos aquí, bueno, el paso a paso que estábamos viendo y aquí está el texto cifrado. Vamos a copiarlo y importante de seleccionar el idioma. Vamos a decirle que está escrito en idioma español. Vamos a pegar el texto cifrado. Nosotros pues si vemos este texto no podemos identificar muy bien qué puede decir. Esta herramienta automáticamente lo va a hacer. Vamos a decirle que es idioma español y siguiente para descifrar. Está analizando y ya obtenemos un resultado. Vemos que el texto que está cifrado es Taller Criptografía Ciberseguridad en línea. Esta herramienta automáticamente con su capacidad de procesamiento que tiene un computador tiene muchas más funcionalidades y tiene una mayor capacidad de análisis que tenemos nosotros al tratar de determinar cómo pudo haber cifrado. Esta mira muchas más posibilidades, tiene mucha mayor capacidad que la que podemos tener nosotros para estos cálculos específicos. Y el texto cifrado es Taller Criptografía Ciberseguridad en línea. Aquí nos dice que cuál era el corrimiento que tenía 3, un corrimiento de 3. Y aquí nos va a mostrar cuál es el análisis de frecuencia realizado, el análisis de caracteres. Entonces vemos aquí el diagrama de caracteres en cantidad de frecuencia, las letras mayormente identificadas. Bueno, muy bien, continuamos. Aquí vemos la descripción del análisis de frecuencias. Vamos a ver unos ejemplos de la máquina de cifrado Enigma. Aquí vemos una imagen de la máquina Enigma que fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán, por los nazis, para cifrar mensajes. ¿Cómo lo hacían? Es una máquina electromecánica, tiene componentes eléctricos y tiene componentes mecánicos. Entonces aquí por debajo tenían varios rodillos, varios piñones que, de acuerdo a estos 3 discos que tenemos acá, esos 3 rodillos, estos definían la clave o la llave. Recordemos que la llave es el valor secreto en el algoritmo de cifrado. Nosotros podemos saber cuál es el algoritmo, si es simétrico, si es asimétrico, si es AES, si es TRIDES, si es RCA, pero el valor secreto siempre va a ser la llave. Los algoritmos de cifrado juegan en poder renovar esas llaves con las que se cifra la información. Esto lo hacen a través de rondas, a través de la generación de diferentes llaves, y distribuyen esas nuevas llaves para que un texto sea cifrado por bloques o por partes, y si un ciberatacante pudiera obtener la llave con la cual se cifró un texto, podría descifrar únicamente una parte del texto y no todas ellas. Supongamos que tenemos un documento de 100 hojas y para cada hoja vamos a generar una llave, y con esa llave se cifra esa hoja específica. Entonces si el atacante consigue una llave, un par de llaves, podría obtener acceso a 2-3 hojas, más no a todo el documento, porque cada una de las hojas, por hacer una similitud del documento, se cifra con una llave diferente. Entonces ellos en el ejército alemán tenían unos libros donde cada componente, cada una de sus escuadras, cada uno de los lugares donde estaban asentados, tenían unos libros que indicaban qué día, cuál llave tenían que utilizar, y todos los días cambiaban esa llave para cifrar y descifrar los mensajes. Entonces con estos rodillos definían 3 letras, y estas letras,
cambiaban aquí mecánicamente cómo la máquina identificaba estas teclas que parecen una máquina de escribir, y esto cifraba y descifraba los mensajes de forma diferente cada día. Aquí vemos una simulación de Enigma. Esta URL la van a encontrar disponible en el material. Vemos aquí cuáles son los tres rodillos principales. Estos rodillos me van a determinar la llave del mensaje. Yo puedo cambiarlos y moverlos a mi acomodo. Cada uno de los rodillos, y cada día se definía una llave diferente. Digamos, la llave de hoy era EBW. La llave de mañana era CDU. Y si yo cifro algo con esta llave, para descifrarlo debo saber, a pesar de que yo tenga la misma máquina, si yo no conozco la llave no voy a poder descifrar el mensaje. Vamos a hacer una prueba. Entonces aquí tenemos la llave CDU, la combinación de los rodillos. Vamos a ingresar un mensaje. Vamos a escribir aquí taller criptografía. Mientras escribimos, vemos aquí la relación de los rodillos con la letra que van a escoger para generar el texto cifrado. Criptografía. Este es mi texto cifrado. Si yo los comparo, pues no tienen relación alguna, no tienen nada que ver. Y yo cifro mi mensaje, digamos, vamos a atacar hoy o vamos a atacar esta noche. Envío las coordenadas, la ubicación, y si la quiero enviar al otro grupo de mi mismo ejército, ellos deben tener la misma llave. Entonces vamos a descifrar la información. Si yo ingreso el texto con esta misma llave CDU, si ingreso el texto cifrado, inmediatamente me va a entregar el mensaje original, taller criptografía. Pero si yo cambio uno de los rodillos e ingreso el texto cifrado, no voy a poder descifrar el mensaje. No sé cuál es el mensaje original. Entonces tienen disponible esta máquina para que ustedes prueben y practiquen cómo funcionaba esta máquina Enigma del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Si volvemos al Crypt Tool, vamos a darle aquí a abortar. Vamos a hacer un cifrado, vamos a darle Encryption Decryption, vamos a darle siguiente, clásico Encryption. Vamos a seleccionar César. Vamos a decirle que es cifrar o descifrar, encrypt o decrypt. ¿Qué queremos cifrar? Vamos a decirle aquí que es taller criptografía. Y yo le digo el número de corrimientos que quiero tener. Shift value, 3 corrimientos, 5 corrimientos, 4 corrimientos. Vamos a decirle que 3, siguiente. Y este es el mensaje cifrado con el corrimiento de 3. Vamos a darle a abortar. Vamos otra vez aquí a cifrado clásico, y ahora vamos a descifrar este mismo mensaje. Entonces en vez de cifrar vamos a darle descifrar y vamos a poner aquí el texto cifrado. ¿Cuál es el corrimiento? 3. Debe continuar. Tenemos aquí taller criptografía. Es el resultado de tener un corrimiento de 3 con este texto. Pero si yo cambio el corrimiento, por ejemplo le digo que el corrimiento es 4, voy a obtener otro resultado, no voy a poder descifrar el mensaje. Esta es una analogía de la llave de cifrado que tienen los diferentes métodos criptográficos, los diferentes algoritmos. El valor secreto siempre es la llave. Yo cuando utilizo la criptografía asimétrica tengo que garantizar que únicamente las diferentes entidades con las cuales yo interactúo tengan la misma llave y protejan esta misma llave, que nadie más pueda tener acceso. Para la criptografía asimétrica yo tengo una llave pública y una privada. Yo soy el dueño del servicio, yo tengo mi llave privada y la protejo y nadie más la puede saber. Todos los demás pueden saber mi llave pública para poder comunicarse y descifrar información conmigo. Ahora vamos a ver las funciones de hash. Recordemos que el hash es como una huella digital, es
un algoritmo matemático que analiza el contenido de un archivo o un texto y genera una función que nos da un único valor, y este valor es representativo con la información que tenemos allí almacenada o generada. Esto nos sirve mucho para verificar la integridad de la información. Entonces vamos a ver aquí hash function siguiente. Aquí vemos diferentes tipos de hash: MD5, SHA-1, SHA-256, Tiger, Whirlpool. Aquí vemos que este MD5 es uno de los más utilizados a nivel global en criptografía, con la función de 128 bits. SHA-1, vamos a MD5 siguiente. Entonces recordemos que lo que hace es, vamos a ver el resultado nomás, verificar la integridad de la información. Nosotros estamos transfiriendo, cifrando información de extremo a extremo. Si nosotros utilizamos funciones hash, vamos a garantizar que el texto que se emitió o el mensaje que se emitió desde el origen A, cuando llegó al origen B, si tiene la misma función hash, cuando la corramos, el análisis saca la misma cadena de caracteres, se garantiza que el mensaje no fue editado, ni modificado, ni alterado, una integridad de la información. Aquí vemos que el MD5 algoritmo es el más utilizado y, bueno, es utilizado por una variedad de aplicaciones. Es comúnmente utilizado para verificar la integridad de los datos. Aquí vemos una función hash, que es la función que genera para este mensaje que tenemos aquí escrito en este momento. Cada vez que nosotros modificamos el texto, él genera un valor de hash. La función hash me genera una cadena de caracteres. Vemos que esta función hash está relacionada matemáticamente con este texto que está en este lugar. Si yo lo modifico, si borro esta palabra data y copio este hash, va a estar modificado. Los hashes no son idénticos, son diferentes, lo que demuestra que la información fue modificada, fue alterada. No se puede garantizar la integridad. Si volvemos a escribir aquí data o data, nos genera una cadena de caracteres, un valor de hash. Vamos a copiarlo y vamos a verificarlo con el que teníamos originalmente. Entonces, es diferente al segundo que teníamos, el texto modificado, pero es igual al primero. Vamos a copiarlo acá arriba, vamos a cortarlo. Vemos que el hash es idéntico, porque la información que está aquí almacenada es la misma. Entonces es esa huella digital que el mensaje tuvo en ese momento, 3 minutos atrás, el mensaje original. Luego está la huella digital que tuvo el mensaje 2 minutos atrás cuando fue modificado, y está la huella digital que tiene en este momento. Estos mensajes son idénticos, son los mismos en diferentes momentos o líneas de tiempo. Entonces nos garantiza de que el mensaje no fue modificado ni alterado. Muy importante el tema del hash para garantizar la integridad de la información. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos un ejercicio mucho más complejo. Vamos a cifrar información con AES. AES es el estándar o el protocolo de cifrado de información de llave privada o llave asimétrica, protocolo asimétrico, tal vez más utilizado en el mundo a nivel global para el cifrado de información. Recordemos que una de las ventajas del cifrado simétrico es que consume menos recursos y es más rápido que el cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico es más robusto, más seguro, pero consume más recursos de máquina. Se demora mucho más procesamiento. Entonces una buena práctica es combinar los dos, tener un sistema híbrido donde utilicemos cifrado con algoritmo simétrico y asimétrico. Utilicemos los dos. El algoritmo simétrico es muy utilizado para cifrar grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos. Esto se le llama bulk data. Mucha información, un cifrado masivo de información porque consume menos recursos. Algunas características para el AES: si nosotros utilizamos un wizard y vamos a darle encryption, decryption, vamos a ver aquí darle cifrado moderno,
Vamos a darle llave simétrica, una sola llave, AES. Aquí vemos Advanced Encryption Standard, AES. Es el estándar adoptado por el gobierno de los Estados Unidos y utiliza bloques de cifrado de 128, 192 y 256. Fue adoptado por una larga colección de modificaciones que se hicieron. Este AES vino a reemplazar el DES, el TRIDES, o que llaman Triple DES, el RCA, RC2, R4, RC5. Cuando se vulneraron estos protocolos, estos algoritmos, hubo una reunión donde se organizaron diferentes entidades y conjuntamente desarrollaron este protocolo AES, que pues, hasta nuestros días sigue siendo vigente y no ha sido roto. Un protocolo deja de ser seguro cuando es vulnerado, cuando es roto, cuando ya no se puede garantizar ni la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Si un algoritmo de cifrado roto, pues no sirve de mucho porque cualquiera puede tener acceso a esa información. Y es muy importante lo que se llama el work factor o el factor de trabajo, que es el tiempo que toma poder romper un algoritmo de estos. Entonces, antes de hacer la prueba con el AES, vamos a ver datos importantes de que utilizamos y también vamos a entender un poco el tamaño de las llaves, qué significa 128, 192, 256, qué trascendencia tiene esto. Si nosotros vamos a cifrar, bueno, nos pide que queremos cifrar o descifrar, qué tipo de encadenamiento queremos utilizar para cada uno de los bloques que va a cifrar el AES. En pantalla vemos un ejemplo de cifrado por bloques. Entonces lo que hace el algoritmo es, de toda la información que tenemos, lo divide o lo parte en diferentes bloques y a cada bloque lo va a cifrar con una llave diferente. Entonces tenemos el texto en claro, tenemos un texto largo en claro y él lo va a dividir por bloques. A ese bloque le va a aplicar el cifrado con la llave generada en este momento específico. Luego queda el texto cifrado y aquí los va a unir o interconectar. Aquí por ejemplo tiene un modo que se llama de operación Electronic Code Book. Es un código de libro electrónico OSB con el cual él va a unir cada uno de estos bloques, porque los bloques tienen que ir interconectados para que después podamos recopilar toda la información y podamos unir cada uno de los bloques y obtener el texto original y el texto final. El texto final con el cual ciframos el original. Como les comentaba, los algoritmos se hacen fuertes por la llave. La llave es el valor secreto. La llave se puede romper haciendo diferentes tipos de ataques, como es un ataque de diccionario, que lo que trata de hacer es intentar todas las combinaciones posibles que puede tener esa llave. Es un tema complejo, vamos a verlo en un momento. Entonces hay diferentes algoritmos de transporte y generación de llaves, como por ejemplo lo es Diffie-Hellman, y un estándar que se llama AIKI o IKE, que es utilizado en el cifrado de VPNs, en el transporte de la información. Recordemos que el cifrado se puede hacer cuando la información está almacenada, se pueden cifrar archivos, o cuando la información está almacenada, hacemos un cifrado de archivos, o cuando la información está en transporte. Entonces cuando la información está siendo transportada, podemos utilizar SSL, TLS, lo que vemos en los navegadores web, lo que vemos en HTTPS, y cuando la información está almacenada, está en reposo, podemos utilizar algoritmos como PGP o PGP. Podemos hacer un cifrado, por ejemplo, de los datos del sistema operativo con herramientas del mercado o con CryptLock o con lo que tengamos disponible. Entonces, ya entendiendo un poco más cómo es el tema de los cifrados, el cifrado de bloques, vamos a continuar. Vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar de la llave, tema muy importante. En criptografía, una llave se compone de una larga secuencia de bits. Esa es una llave, una secuencia de bits, que es utilizada por un algoritmo para cifrar o descifrar la información. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener una llave de 40 bits. Entonces aquí vemos que son 40 dígitos de ceros y 1. Así es como se podría ver una llave de 40 bits.
y con esta llave podríamos cifrar información. Vamos a ver las posibles combinaciones que tienen las llaves. Entonces el cifrado con 2 bits, vamos a tener una llave de 2 bits y queremos hacer un ataque de diccionario, tenemos que tratar con todas las posibles combinaciones. Si tenemos únicamente 2 bits, las posibles combinaciones van a ser 0, 0, 0 y 1, 1, 0 y 1 y 1. Allá podríamos tener todas las posibles combinaciones. Pero esto va aumentando en complejidad cuando la llave tiene una longitud más larga, es más extensa. Entonces, por ejemplo, una llave de 3 bits tiene 8 posibles combinaciones. Una llave de 4 bits tiene 16 posibles combinaciones. Ya se va volviendo más complejo. Una llave de 7 bits tiene 128 posibles combinaciones. Una de 10 bits tiene 1024 posibles combinaciones. Ya el tema no está fácil y si lo vamos a hacer de forma manual ya seguramente quedaría muy difícil y no podríamos hacerlo. De 20 bits tiene 1.000.000 de posibles combinaciones. Esto ya tendrían que hacerlo herramientas de cómputo, computadoras, para poder probar con cada una de todas las posibles combinaciones. Matemáticamente esto se expresa como 2 a la n. 2 elevado a el tamaño que tenga, la longitud que tenga nuestra llave. Entonces si nosotros tenemos una llave de 4 bits, es 2 a la 4. 2 elevado a la 4 nos da 16. Si tenemos una llave de 10 bits, es 2 elevado a la 10 y nos da 1024 posibles combinaciones. Si tenemos 2 elevado a la 20 nos da 1.000.000. Siempre la cantidad de posibles combinaciones es 2 a la n y n viene siendo la longitud o el tamaño de nuestra llave. Aquí vemos un ejemplo de una llave de 128 bits. Tiene todas estas posibles combinaciones. Bueno, es un número muy complejo y pues difícil de entender, inclusive difícil de identificar, porque aquí tenemos cientos, aquí tenemos miles, aquí tenemos millones, aquí tenemos millones de millones, miles de millones, aquí tenemos millones de millones, y aquí hacia allá no sé cómo leer este número. Según esta literatura dice que son más de 340 millones de mil millones de mil millones de mil millones de combinaciones. Bueno, son muchas posibles combinaciones que únicamente lo podrían hacer pues máquinas muy robustas, supercomputadoras con una capacidad de cómputo de procesamiento muy alto. Estos se puede romper, digamos que hay unas tablas específicas que nos dicen en cuánto tiempo un computador convencional podría romper una llave. Pueden ser 10 minutos, puede ser una hora, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un año, 2 años, 10 años, de acuerdo a la capacidad de cómputo. Generalmente lo que se hacen es, cuando se hacen pruebas, se unen diferentes equipos con capacidad de cómputo para poder identificar esas combinaciones. Por ejemplo, tenemos 200 computadores, vamos a poner a trabajarlos todos en paralelo para tener 200 procesadores tratando de identificar esas posibles combinaciones. Sin embargo, pues toma mucho tiempo. Aquí vemos que una llave de 128 bits equivale a 16 bytes y se puede representar con 16 caracteres de nuestro abecedario. Aquí veíamos únicamente bits. Recordemos que esta es la unidad mínima de el binario, ceros y unos, pero cuando vamos a representarlo en bytes, un byte son 8 bits, podemos representarlo en caracteres de nuestro abecedario. Cuando la información, bueno, de acuerdo a la codificación, cuando la información está cifrada, vamos a ver unos caracteres extraños en nuestro abecedario. Generalmente ese cifrado, cuando se entregan los algoritmos, lo entregan en hexadecimal el resultado. Entonces una llave de 128 bits pueden ser 16 caracteres que tendríamos nosotros que identificar o adivinar. Bueno, muy bien, vamos al ejercicio. Entonces vemos aquí las opciones, cuál es el encadenamiento o concatenación que vamos a tener. Vemos aquí el EBC, Electronic Code Book, vemos el Cipher Blockchaining, encadenamiento de bloques de cifrado o CBC, vemos el Cipher Feedback y el Output Feedback. Vemos aquí la llave que nosotros vamos a definir. Estas están
en hexadecimal la llave que vamos a definir y el mensaje que vamos a cifrar. Si nosotros damos siguiente, este es el mensaje original y vamos a obtener que el texto cifrado que generó AES está en hexadecimal y es este. Si nosotros tratamos de hacer una conversión, de convertir hexadecimal a ASCII, que es como se representan nuestros caracteres alfabéticos, vamos a ver cómo se... Estamos en un convertidor en línea, vamos a ingresar el texto en hexadecimal, el texto cifrado que nos generó el AES y vamos a convertirlo a ASCII. Cuando lo convertimos a ASCII vemos que son caracteres extraños, que nosotros no identificamos y no tiene ningún sentido para nosotros. Muchas veces cuando vemos que un documento está cifrado, está dañado, vemos que se muestran estos documentos. No los podemos entender, pero es porque está cifrado. Y la es como identifica la información de las llaves textos cifrados, y para cifrar y descifrar es en hexadecimal. Un tip o un valor importante, una información importante a tener en cuenta en hexadecimal. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver nuestro ejercicio manual. Aquí tenemos unas cajas, cada una de estas cajas son agregadas. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que son cajas de texto, donde text input, donde vamos a ingresar el texto que vamos a cifrar, por ejemplo, text output, donde nos va a dar el resultado del texto cifrado. Vamos a obtener el resultado del texto cifrado. Vemos aquí text input, text output. Vemos aquí un convertidor. Vemos aquí la caja de AES. Vemos el resultado. Aquí vemos otro ingreso. Y aquí básicamente ¿qué vamos a hacer? En esta primera secuencia vamos a cifrar la información. Vamos a ingresar un texto a cifrar. Vamos a ingresar una llave. Y vamos a ingresar un tamaño de bloque para cifrar la información. Esto lo vamos a hacer con el algoritmo AES. Y aquí vamos a obtener el texto cifrado. Luego vamos a descifrar este texto que desciframos aquí originalmente. Y para descifrar lo que necesitamos la llave, recordemos que la llave es el valor secreto, y el tamaño del bloque. En este caso para AES necesitamos el tamaño del bloque. De acuerdo a eso, el tamaño del bloque definido, 128 bits, 256, 192, etcétera. Definimos cuál es la porción de texto o información del código que fue cifrada con una llave específica. Y aquí vamos a tener el resultado. Bien, volvemos a nuestro ejercicio. Aquí lo tenemos un poco más organizado. Entonces, como les comentaba, tenemos el text input, las entradas de cada uno de los textos, el algoritmo de AES, el resultado, y aquí vamos a utilizar AES para descifrar. Entonces, si abrimos esta caja, vamos a ver la información de AES. En el texto a cifrar, vamos a ver taller criptografía, el texto que vamos a cifrar. Para entender estas cajitas de los conectores que necesita AES de requisito, el input, que es el texto a cifrar, la llave, que es la llave con la cual vamos a cifrar, y el vector de inicialización, que nos va a definir el tamaño de los bloques. Si nosotros abrimos aquí, nos va a mostrar mayor información. Entonces, ¿cuál es el algoritmo criptográfico que vamos a utilizar? Es AES, Advanced Encryption Standard. ¿Cuál es la opción que vamos a utilizar? Esta caja lo que nos va a hacer es cifrar. Vamos a cifrar información. El tamaño de la llave que vamos a utilizar es de 128 bits. Entonces, esta es una información requerida. ¿Cuál es la llave con la cual vamos a cifrar? ¿Cuál es el modelo de concatenación o que vamos a seguir esa cadena de los bloques? Es CBC, Cyber Block Chaining, como la cadena de bloques de cifrado. Y este modo vamos a dejarlo en PKCS7. Muy bien, aquí vemos la llave. ¿Cuál es la llave que vamos a utilizar? La llave que vamos a utilizar es llave ciberseguridad, inicialización o el tamaño del bloque que vamos a utilizar para cifrar la información, que va a ser 128 bits. El tamaño de la llave también es para 128 bits. Lo que hacen estas cajas es autocompletar.
Esta opción lo que nos hace es autocompletar si nosotros no llegamos a completar el tamaño específico para la llave, si son 128 bits y nos faltan algunos bits, él nos completa con ceros esa llave. Igualmente para los bloques, si nos faltan algunos bits, él nos va a completar con los ceros para cumplir con ese tamaño de 128 bits, que es el que estamos definiendo. Bien, entonces vamos a hacer una prueba, vamos a correr el ejercicio, desde aquí lo corremos, y en esta caja de text output vamos a obtener el resultado del texto cifrado. Entonces nuestro texto cifrado es el siguiente. Este texto está en hexadecimal. Vamos a hacer la verificación de nuevo. Nosotros hacemos la conversión de hexadecimal a ASCII. Vamos a tener unos caracteres que no comprendemos. Estos caracteres raros es la forma en que es expresado el hexadecimal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es descifrar la información. Entonces vamos a tomar esta caja de AES y los requisitos son los mismos. Tenemos aquí un input, una información que vamos a descifrar. Tenemos aquí la llave y tenemos aquí el vector de inicialización para los bloques. Si vemos esta caja vamos a detener la simulación, y esta caja, la única diferencia es que en vez de cifrar está descifrando la información. Vamos a descifrar, pero igual necesitamos los requisitos del input del texto. En este caso vamos a ingresar el texto cifrado para que lo descifre, del tamaño de la llave y también de los bloques. Están interconectadas las llaves y el CBC. Necesitamos ahorita el input, entonces vamos a eliminar esta conexión y veamos el resultado de este cifrado que queda aquí como input. Ok, listo. Entonces viene la información, viene la llave, viene el CBC, AES va a cifrar la información y a través de esta caja vamos a descifrar esta misma información. Entonces, ¿qué necesitamos? El texto cifrado que nos entrega esta caja. Necesitamos la llave porque sin la llave no lo podemos descifrar, y el vector de inicialización. Entonces vamos a correrlo. Muy bien, vemos aquí está 100%, 100%, 100%, y vamos a ver el texto de salida, que es taller criptografía, el mismo texto que nosotros habíamos cifrado. Entonces, este es un cifrado con AES, un ejercicio de cifrado con AES. Esto es mucho más complejo en el mundo pues real, porque son cantidades de información mucho más grandes, información más robusta, son llaves más robustas. ¿Por qué 128? Bueno, esto ya es una decisión de cada sistema, de cada organización, de qué tamaño de llave utilizar. Recordemos que en cuanto más grande la llave, también es más complejo cifrar y descifrar información. Entonces, si ponemos una llave de 512 de 1024 para cifrar información, grandes cantidades de información, nos va a consumir mucha capacidad de cómputo, mucho procesamiento. Entonces los sistemas pues van a tener que utilizar mucho más recursos y las comunicaciones seguramente van a ser más lentas. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre la seguridad y la funcionalidad, entre un tamaño de llave que me dé una seguridad adecuada y que me dé una funcionalidad óptima para que los sistemas puedan transferir información cifrada de forma segura en un tiempo óptimo, en un tiempo razonable, y que no consumamos tantos recursos. Espero que les haya gustado estos ejercicios. Vamos a ver algunos otros, pero esta es una muestra práctica de cómo podemos cifrar información con algunas herramientas que podamos tener disponibles, y la complejidad que tiene el tema de cifrado para nosotros darle esa confidencialidad, integridad a la información.